Ay, hermano, qué gozo estar aquí, qué gozo poder adorar con ustedes, hermanos. A la verdad que el Señor ha sido bueno. Nosotros vamos a aprovechar en esta mañana, ahora, para ir al segundo libro de Reyes, capítulo 8. Ahí vamos a estar meditando de cómo esta bondad de Dios se hace visible en lo que es la historia de la redención, que no es más que la historia de la manifestación precisamente de esta bondad y de esta gracia. Y segundo de Reyes, el capítulo 8. Vamos a ver el capítulo completo, pero vamos a leer solamente el versículo 19 para comenzar en esta mañana. Luego, en el transcurso de la exposición, pues leeremos el resto. Dice el versículo 19, segundo libro de Reyes, capítulo 8, el versículo 19, dice el texto aquí: con todo esto, Jehová no quiso destruir a Judá por amor de David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Que Dios bendiga su palabra en medio nuestro. Padre, gracias por tu misericordia. En nuestras vidas tú has sido fiel. Tú has, Señor, elevado tu gracia en abundancia por encima, Señor, de nuestras debilidades, de nuestros pecados, de nuestras ofensas. Por encima de la abundancia de nuestro pecado, tú has hecho sobreabundar tu gracia para con nosotros. Y ciertamente podemos decir con el salmista: gustad y ved que es bueno Jehová. Qué bueno tú te has mostrado para con nosotros. Gracias te damos. Señor, al abrir tu palabra ahora queremos seguir adorándote y seguir respondiendo en adoración, ser edificados para conocer más de Jesucristo, para expandir más de Jesucristo, para vivir más de Jesucristo, para que Cristo en todo tenga la preeminencia en nuestras vidas. Gracias te damos por lo que tú estás haciendo, Señor, en este lugar, de manera maravillosa, manifestando tus maravillas, tu fidelidad. Pedimos tu bendición, Señor, pedimos tu dirección, tu guía, tu edificación, la iluminación de tu Espíritu, tu capacitación por el poder del Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios, hermano, ha decidido exaltar su palabra sobre todas las cosas. Esta es una afirmación de las Sagradas Escrituras, y en ese proceso de cumplimiento que Dios ha tomado de exaltar su palabra sobre todas las cosas, Dios ha tejido en la fibra del desarrollo de la historia humana la eficacia de su palabra. Dios ha hecho que dentro de las intrincadas encrucijadas de las decisiones humanas, tanto a nivel individual como a nivel nacional y a nivel mundial, la palabra de Dios esté ahí desarrollándose para guiar la historia a lo que Dios ha dicho en su palabra. Dios ha hecho que su palabra se convierta en la programación de la historia. Esto es algo que hemos repetido
muchas veces. Dios ha hecho que su palabra se convierta en el timón de la historia. Dios ha hecho que su palabra sea el norte hacia donde la historia humana se dirige. Claro que esto, hermano, no deja de ser sorprendente para nosotros, no deja de sorprendernos. Nuestra vida se conduce como individuos también dentro de un rango de beneficios y consecuencias de decisiones que nosotros tomamos, que nos afectan directamente, pero hay otras decisiones que no tomamos nosotros, decisiones que toman nuestros líderes políticos, decisiones que toman líderes fuera de nuestro contexto nacional. Y esas decisiones también nos afectan, nos impactan, nos abruman en ocasiones. No tenemos control de todo lo que sucede alrededor nuestro, y de hecho en ocasiones también lo abrumador del rostro de la maldad, de cómo se presenta el reino de las tinieblas y cómo nos rodea el reino de las tinieblas. A veces nos podríamos preguntar, pero Dios mío, ¿cómo es que tú has decidido exaltar tu palabra sobre todas las cosas y que tu palabra esté encaminándonos a cosas buenas, al cumplimiento de tu plan, ante el rostro tan feo de la maldad, del mal, del reino de las tinieblas alrededor nuestro? Por momentos nosotros vemos la mano de Dios de una manera extraordinaria. También uno dice, Dios, esto no pudo haber sucedido si no es por la intervención de tu poder en medio nuestro. Y más adelante, ratito más adelante, ahí está el rostro mismo de la maldad otra vez delante de nosotros. No sucede como el caso de los discípulos en la transfiguración. Están ahí viendo el reino de Dios, al Señor Jesucristo con una luz que no han visto ellos nunca. Es el anuncio de la venida del reino de Dios. Moisés de un lado, Elías de otro lado, la nube de gloria hablándole, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd, obedeced. Y cuando bajan del monte, un endemoniado lo está esperando allá abajo. O sucede como Moisés en el monte recibiendo la ley, viendo la gloria de Dios, escuchando los truenos, los relámpagos y viendo a Dios mostrándole su bondad al revelarle su ley, y cuando baja del monte, adorando el becerro de oro. Sucede el mismo caso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo el domingo de Ramos. Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. 5 días después, crucifícale. Y esa es la realidad en la que nosotros nos manejamos en este mundo. ¿Cómo es entonces que Dios, en su sabiduría, en su soberanía, cómo es que Dios atrapa a los sabios en su propia sabiduría para hacer que su palabra sea exaltada sobre todas las cosas? Para que su palabra se cumpla sobre todas las cosas. El reto para nosotros en medio de esto, hermanos, es creer en el espíritu de las Escrituras, es creer en las Escrituras, es creer que Dios está llevando la historia para exaltar su palabra y cumplir lo que Él ha dicho en su santo libro, lo que Él ha dicho a través de sus profetas. Este capítulo número 8 que nosotros vamos a estar viendo es lo que nosotros podríamos llamar una sombra de lo que Dios le dijo a Elías en el capítulo número 19 del primer libro de Reyes. Si ustedes me acompañan ahí antes de que entremos al capítulo 8, capítulo 19 del primer libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19. Usted conoce esta porción, ¿verdad? Elías huyendo de Jezabel en la montaña, allá en el monte Oreb, y Dios se le aparece, y viene lo del siervo apacible, y luego Dios también le habla a Elías. Nosotros entendemos la preocupación de Elías. Elías dice, Señor, solamente yo he quedado profeta de Jehová, y me buscan para matarme. Elías, que ha entrado en un estado de desánimo, en un estado donde quizá estaba pensando que todo estaba perdido, y Dios que estaba haciendo, venía de una gran victoria, pero ha caído en una situación donde él entiende que a pesar de todo lo que ha sucedido, la nación no se vuelve a Dios, el norte, el reino del norte no vuelve a Dios, no se arrepiente, no cambia.
Y Dios parece estar más o menos pasivo ante esa realidad. Y entonces Dios ahora va a animar a su siervo, le va a dar ahora un nuevo rumbo de misión, porque Elías había cumplido, había llegado al tope en este conflicto con los sacerdotes de Baal, había llegado al tope de ese primer llamado de Dios. O sea, cuando enfrente y derrote el culto a Baal, la nación tiene que volver a Dios, los reyes, todo el mundo aquí va a volver a Dios. Ciertamente, Baal pierde allá en el Monte Carmelo la lucha en ese gran conflicto entre Baal y Jehová, representado por Elías. Baal pierde, el pueblo dice Jehová es Dios. Al otro día vuelven a adorar a Baal. Cualquiera se deprime, cualquiera coge la loma como cogió Elías aquí. Y ahí entonces Dios le da una nueva misión a Elías. Y en esa nueva misión Elías puede entender que lo que se está, como decimos en buen dominicano, lo que se estaba cocinando para el norte era el juicio total. A pesar de que Dios estaba manifestando su gracia y su misericordia continuamente a través del ministerio de Elías, y que ahora iba a continuar con el ministerio de Eliseo, iba a haber una manifestación mucho mayor, más contundente todavía de la gracia y de la misericordia de Dios, llamando al arrepentimiento al reino del norte. Pero dentro de ese mismo llamado, Dios estaba moviendo las fichas del juicio al paso, pero moviéndola. Y Dios le dice entonces a Elías en el capítulo número 19, versículo 15, capítulo 19, versículo 15, Dios le dice, y le dijo Jehová, ve, tengo una nueva misión para ti, ve, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, hijo de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Es este espíritu de lo que Dios acaba de decir aquí ahora, que va a comenzar a dominar la historia local y la historia internacional. O sea, lo que Dios le acaba de decir ahora a Elías. Ahora, ¿qué es lo que Dios le está diciendo a Elías? Elías le ha dicho a Dios, solamente yo he quedado, el mal está venciendo, el mal está ganando y tú pareces estar ahí tranquilito, medio pasivo. Dios ahora le dice a Elías, no, vamos ahora a una nueva etapa y tengo para decirte que en esta nueva etapa yo tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal, que siguen siendo un remanente fiel, y tengo para decirte también que estoy preparando las circunstancias para que el reino del norte reciba las consecuencias de su rechazo. Note, del rechazo que ellos tenían hacia Dios, note que Él le dice, yo tengo el control sobre los reyes que no son reyes en Israel. Yo tengo el control sobre los reyes de Israel y tengo el control sobre el que va a ser tu sucesor. Tengo el control en lo que voy a seguir haciendo a través de los profetas. Tengo el control de la política internacional y tengo el control de la política local. Por eso tú me vas a ir a ungir a Jehú, a Hazael y a Eliseo. Y el que se le zafe a Hazael, lo va a matar Jehú. Y si usted lee el capítulo número 9 y 10 de Segundo de Reyes, usted se va a dar cuenta, y si le pone un título a Jehú, usted le va a poner Jehú, the Exterminator. Jehú mata a todo el que le pasa por el lado. Si usted veía a Jehú que venía por una acera, crúcese para la otra, que Jehú lo mataba también. Entonces es sobre este espíritu, volviendo nosotros al capítulo número 8 de Segundo de Reyes, en el que este capítulo se va a desarrollar. O sea, la palabra de Dios va a ir haciéndose historia.
lo que Dios le ha dicho. Pero Dios le ha dicho a Elías, en medio de esa manifestación de juicio que viene sobre el reino del norte, tengo a 7,000. También mi gracia se va a ir manifestando, mi misericordia. Y ese triunfo de la gracia y de la misericordia va a elevarse y voy a preservar a ese remanente fiel. Incluso el mismo norte y aún el sur, que se está convirtiendo como el norte, voy a seguirle manifestando mi gracia y la misericordia, pero ese juicio va caminando poco a poco. Y lo primero que nosotros encontramos aquí en el capítulo número 8, hermanos, que cualquiera diría, pero esta escena no encaja como dentro de todos estos movimientos políticos que nosotros estamos viendo aquí. Claro que encaja, perfectamente encaja. El escritor sabe lo que está haciendo. Nos está presentando en primer lugar que este Dios que juzgará a los impíos y que preserva a los que esperan en Él para exaltar su gracia y su misericordia, lo que Él nos está diciendo aquí en primer lugar es precisamente eso, que la gracia de Dios y la misericordia de Dios preserva a los temerosos de Dios en medio de una generación que lo que merece es el juicio de Dios. Y lo primero que nosotros notamos aquí, capítulo número 8, versículo número 1, vamos a verlo, vamos a leerlo. Dice el texto, que habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir. Eso capítulo 4, si usted quiere contactar con eso, cuando llegue a su casita, léalo. Diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. La cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Deténgase por un momento ahí. Trate usted de imaginarse la situación de esta señora, esta mujer. Nos dice el capítulo número 4 que en ese momento su esposo era un hombre mayor, así que deducimos, por el hecho de no aparecer aquí su esposo, que ella era viuda en este momento cuando Eliseo le habla. Ella había tratado muy bien a Eliseo y usted tiene que leer allá el capítulo 4 porque es un drama, es unas escenas que es para uno no soltarla cuando uno la comienza a leer. Esta mujer, que es una mujer creyente en la palabra de Dios, que es una mujer que ha venido a creer lo que Dios dice a través de su siervo, de su profeta, el profeta viene y le dice, múdate por 7 años, múdate para donde tú quieras. Pero Dios ha llamado el hambre sobre la nación, sobre esta tierra, sobre el reino del norte. Es una clara manifestación del juicio de Dios, de la ira de Dios sobre el reino del norte, que eso estaba en el libro de Deuteronomio. El hambre, la debilidad militar, la fortaleza de los enemigos de la nación de Israel, todo eso estaba incluido. Y viene Eliseo y le dice a esta señora, que es una parte de ese remanente fiel, y le dice, sal de aquí porque viene una hambre de 7 años. Trate usted de ponerse en su lugar y que alguien venga y le diga a usted ahora, múdese de donde usted está hasta el 2031 y váyase para allá. Váyase a vivir para donde usted quiera hasta el 2031. Deje el conuquito, si usted tiene un conuquito sembrado, deje la casita sola, deje el personal, váyase a vivir hasta el 2031 para cualquier otro lado. Esta mujer no contradice al profeta, ella obedece la palabra de Dios porque ella entiende que lo que el profeta le está diciendo es palabra de Dios y Dios se está comunicando con ella porque interpreta que obedecer la palabra de Dios es dejarse cuidar por Dios. Obedecer la palabra de Dios es someternos al cuidado de Dios, por muy contradictoria que parezca a la lógica humana. O sea, ella sabía someterse a la palabra de Dios
no es recibir un mal. Someternos a la palabra de Dios es someternos al cuidado de Dios. Esta señora, su esposo tenía cierta cantidad considerable de bienes. De hecho, uno nota que eran personas ricas. Ahora ella tiene que dejar todo e irse, porque Dios se lo dice. Porque interpreta que esa es la manera en la que Dios la cuida. Hermanos, Dios nos cuida cuando obedecemos su palabra. No importa lo contradictorio que le pueda hacer a sus amigos, a usted, al que está allá afuera. Dios nos cuida a través de la obediencia a su palabra. Lo que Dios iba a hacer con esta mujer era a cuidarla de lo que venía. Y Dios la estaba cuidando, pastoreándola a través de su profeta. Ahora usted se pregunta, ¿pero y por qué Eliseo solamente se lo dice a esta mujer? ¿Por qué no decírselo a la nación entera? Tengo para decirle, hermanos, que la Sagrada Escritura nos dice que el que tiene se le dará más y al que no tiene, lo que tiene le será quitado. Esta mujer tiene un corazón para obedecer la palabra de Dios. ¿Y qué hace Eliseo? Le habla a ella lo que Dios va a hacer. Entonces esta mujer obedece. La nación en el norte, el mismo rey Joram, que era el que estaba en tiempo de Eliseo, aunque no se menciona por nombre en este capítulo, era una persona que por momento daba señales más o menos de un rey más o menos interesado, pero falso. Tenía un corazón igual que el de su mamá, igual que el de su papá, igual que el de su abuelo, que rechazaban la autoridad de las Sagradas Escrituras, que rechazaban a Dios. Entonces, ¿por qué Dios no le dijo a toda la nación esto? Adivine, adivinador. Porque Dios sabía que al final no iban a hacer caso, porque precisamente esto venía como juicio. ¿Y a quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo a alguien que sí va a responder y le dice, vete de aquí por 7 años, porque la ira de Dios va a estar sobre la nación. Y esta mujer obedece. Ahora, hermanos, cuando nosotros decidimos obedecer la palabra de Dios, colocamos nuestro presente y colocamos nuestro futuro en manos de la providencia sabia, justa y buena de nuestro Dios. Cuando decidimos obedecer a Dios, hermanos, no necesitamos ver todos los capítulos, porque muchas veces pensamos que cuando la Sagrada Escritura nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, pensamos que tenemos certeza de todos los eventos, que conocemos todos los eventos. No, tenemos certeza porque es Dios que lo dice. Tenemos certeza porque nuestra fe está colocada en que lo que Dios dice es la verdad. Pero no tenemos la sucesión de todos los eventos. Cuando Dios le dice a Abraham que deje su tierra y su parentela, él sabe que Dios lo está llamando, pero él salió sin saber para dónde iba. Pero Dios lo llamó. Y así es como esta mujer hace. Múdate 7 años. Y ella deja su presente y pone su futuro también en las manos de Dios. ¿Dónde va a estar usted de aquí al 2031? ¿Dónde usted va a estar? ¿Dónde va a estar usted de aquí al 2031? Sin mudarse. Usted no sabe, ¿verdad? Yo tampoco sé. Bueno, pues esta mujer salió de su casa y en vez de estar con la ansiedad, ¿y dónde yo voy a estar de aquí en el 2031? 7 años para allá. Ella dejó eso en la providencia de Dios, en el cuidado de Dios. Dicho sea de paso, el narrador entiende que lo que sucedió allá no fue tan significativo, sino lo que va a suceder otra vez cuando ella regrese, y precisamente eso es lo que él tiene ahora del versículo número 3 en adelante. Dice el versículo número 3. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Cuando vuelve 7 años después, las tierras estaban ocupadas, muy probablemente por la misma rey, por la misma monarquía. Recuérdense que el padre de este joven había matado a Nabot para quitarle una viña. ¿Sí? O sea, que ella aquí está arriesgándose y va a ir a hacer un reclamo de justicia. Ahora, algo que sucede interesante, que también llama nuestra atención, sucede que ese mismo día al rey se le mete una curiosidad
Y delante del rey está un muchacho, está Giesi, porque uno se pregunta, ¿y qué hace Giesi ahí? Porque a Giesi no le había pegado la lepra de Naamán en el capítulo número 5. No hay muchas explicaciones que podrían ajustarse, como por ejemplo de que el orden no está en orden cronológico, podría ser. Y también algunos entienden que Giesi era uno de los leprosos del capítulo anterior con el hambre, cuando estaban en la puerta, y entonces como fueron los leprosos a dar la noticia, señores, vengan que hay comida para acá, entonces los leprosos terminaron como héroes nacionales y se le dio un lugarcito importante, y parecía también como que la lepra de Naamán no era una lepra en la que él se estaba yendo a pedazos, sino algún tipo de enfermedad de la piel que podía más o menos tolerarse estar delante de la gente. Delante de la gente. Y entonces Giesi llegó a estar cerca del rey porque el rey lo mandó a buscar. Yo quiero que tú me hables de lo que Eliseo ha hecho. Y Giesi, como que le gustaba mucho ese meneo, porque ustedes saben que Giesi era medio carnal. Cuando él veía como posición y cuarto, se le llenaban los ojos. Y va ahí, y está ahí con el rey, y dice, mira, yo te voy a contar una vez que andábamos nosotros de misión para allá, para donde los profetas, y fuimos a la casa de una doña. La doña no tenía hijo. Y yo me di cuenta que el don estaba medio viejo, que eso ya estaba como medio... Y el profeta le habló, tú vas a tener un niño. Y después el niño se murió. Y Eliseo me mandó a mí con el báculo, y yo fui, se lo puse arriba, y no pasó nada. Y después vino Eliseo y se puso sobre el niño y oró, y el niño resucitó. Y el rey, wow. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Bueno, mire lo que sigue diciendo aquí la narración. Dice el versículo 4. Y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuente todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces Giesi dijo, pero esta es, señor, mírala ahí. Esa es la doña que le estoy diciendo. Rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Oh, pero el rey le dio el deseo de conocer esta situación en ese momento, y ella fue en ese momento que ella entra precisamente para ir a rogarle al rey por su tierra. Esto es como Dios conduce las cosas cuando nosotros aprendemos a responder a la palabra de Dios. Dios, como decía ahorita, nos cuida a través de su palabra. Y es en este momento, en esta circunstancia, cuando Dios está obrando para que esta persona que había obedecido a Dios, esta mujer que había obedecido a Dios, no tuviese ningún tipo de pérdida, porque en obedecer la palabra de Dios no hay pérdida, hay ganancia. Dice el versículo número 6, y preguntando el rey a la mujer, es verdad lo que este muchacho está diciendo, fue así. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, el cual le dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Eso era mucho más de lo que ella esperaba. Y cuando ella salió de su casa 7 años atrás, en obediencia a la palabra de Dios, ella no dijo, yo sé que me lo van a devolver cuando yo vuelva. No, ella se fue confiando en Dios. Ella se fue creyendo que obedecer a Dios era lo mejor que ella podía hacer, porque Dios la iba a cuidar a través de la obediencia a su palabra. Y este Dios de gracia y misericordia, este Dios que hace triunfar su gracia sobre el juicio, su misericordia sobre el juicio, estaba precisamente mostrándole a esos cautivos que estaban en Babilonia, diciéndole, este es el Dios que no importa que tú tengas que irte por causa del juicio de Dios sobre la tierra, si tú sigues creyendo en Él, Él te va a preservar. Así que lo que ustedes tienen que hacer en este momento, en el cautiverio, en el retiro de Babilonia, es seguir creyendo la palabra de Dios, y cuando ustedes regresen, Dios los restaura, Dios los guarda, porque ustedes han estado esperando en Él. Eso es lo que el narrador quiere que ellos entiendan, pero que el juicio
cuando se rechaza a Dios, también está ahí esperando que la gente venga se vuelva de su dureza y responda a Dios. ¿Y cómo nosotros sabemos esto? Nos damos cuenta ahora de eso por lo que va a suceder en el resto de la narración. Dios muestra su misericordia, ciertamente reteniendo el juicio, llamando a las personas al arrepentimiento. Dios hace que su gracia se muestre mientras se extiende su llamado al arrepentimiento. ¿Qué sigue aquí? Lo que nosotros vemos aquí ahora es el llamado de Hazael, la unción de Hazael para que sea rey. Es la manera como se va a cumplir con lo que Dios le dijo a Elías. Des en cuenta que no es Elías quien unge directamente a Hazael, sino que lo hace a través de su sucesor, por así decirlo, en este caso en el capítulo número 8, de las dos personas que Dios le dijo a Elías que ungiera. De tres, Elías solamente unge a Eliseo. Pero a Jehú y a Hazael, quien lo autoriza, es Eliseo. Ahora, note cómo se presenta esto. Mire aquí con cuidado cómo se dan los eventos. Dice el versículo número 7. Eliseo se fue luego a Damasco. Esto es lo que Dios le había dicho a Elías, ahora Dios lo está cumpliendo a través de Eliseo, pero es como él es el sucesor de Elías, es como si Elías también estuviese realizándolo, pero aquí es Eliseo, dice el texto. Y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová, diciendo: sanaré de esta enfermedad. Esto es interesante, hermanos, porque Ben-Hadad es un nombre, un título, más en sí que un nombre, era como el título de los reyes en Siria, o parte de los títulos, aunque también podía ser un nombre. Ben-Hadad significa hijo de Hadad. Y Hadad era la versión de Baal de los sirios. Entonces aquí está el Ben-Hadad, era como el hijo del dios Hadad. Hijo del dios Hadad, está enfermo. Y él entonces manda a preguntar al varón de Dios, a Eliseo, si él se iba a morir de una chikungunya que le había dado. Si iba a morir de esa enfermedad. Y llévate un regalo grande para el varón de Dios. Algo que Eliseo no tomaba. Eliseo no tomaba no se dejaba impresionar. Eliseo no era un predicador de la prosperidad. Se lo hizo a Naamán. Naamán, quédate con eso, yo no quiero nada de eso. Y no lo recibió. Naamán, ¿verdad? Recibe el beneficio de la gracia de Dios, pero no tiene que pagar por eso, no tiene que dar tus bienes por eso. Aquí el rey, Ben-Hadad, hijo de Hadad, lo que nos deja ver es que no importa la fe que usted tenga en lo que sea, eso no le va a servir para nada en el momento de su necesidad, de su angustia. Oiga esto ahora, el hijo de Hadad, mandándole a preguntar a otra gente si él se va a morir. Pregúntele a Hadad si usted se va a morir, pregúntele a Baal si usted se va a morir o no. Pero es que la falsedad, hermanos, cuando nosotros no tenemos nuestra fe puesta en Dios, cuando nuestra fe no está puesta en la verdad, eso nos va a decepcionar un día. Todos los ídolos decepcionan. Todos los ídolos van a terminar un día fallando. Y esto es lo que pasa aquí con Ben-Hadad. Sus dioses, sus cultos, todo eso era falso, por tanto falla. El varón de Dios, que ha sido respetado ya por los sirios porque ellos sabían que Eliseo había denunciado la trama que tenían los sirios y también evitó que el rey del norte matara al ejército sirio en una ocasión porque le hizo que lo aprisionaran y todo eso, que le dieran comida y luego lo mandó vivo a todo para su casa. Entonces ellos tenían ya respeto por Eliseo. Eliseo no es un político.
que anda tratando de... No, Eliseo es un representante de Dios que manifiesta la gracia de Dios sobre la nación de Israel, pero también sobre los que no son de la nación de Israel, porque Naamán no era de la nación de Israel. Y el respeto hacia el varón de Dios se contemplaba desde ese ángulo. Este hombre representa a Dios. Y manda entonces a preguntar, ¿me voy a morir de eso? ¿Me voy a morir de esta enfermedad? Dice el versículo 9, tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los dones de Damasco. Mira, hermano, 40 camellos cargados. 40 camellos. Yo no sé lo que llevaran, pero llevar 40 camellos cargados de lo que sea es mucho. Eso eran patanas para ese momento. 40 camellos. Hermano, esto hay que tener el corazón bien puesto, porque si el Benadá ese me manda a mí 40 camellos cargados de lo que sea, me voy a morir de esa enfermedad. Descárgame eso ahí, que yo voy a consultar a Jehová ahora, a ver qué él dice. Pero descárgalo primero. Oye, dile que ese hombre está bien. Le mando un diagnóstico positivo. Dice que va con los 40 camellos de Damasco y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y le dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, sanaré de esta enfermedad. Y Eliseo le dijo, ve y dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. La operación va a salir bien. Usted va a salir bien de la operación, pero se va a morir en sala de espera. Pero ve acá. ¿Y cómo es la cosa? Ahora, ¿qué es lo que Eliseo le está diciendo a Hazael? O sea, Eliseo le está diciendo a Hazael, él se va a morir, pero no es por la enfermedad. O sea, la enfermedad que él tiene no es lo que lo va a matar. La enfermedad que él tiene no es mortal, no es para que él se muera. La enfermedad que él tiene, eso se va a sanar ahorita. Él podría sanarse, pero él va a morir de otra cosa. Que Eliseo haya visto la otra cosa de la cual él iba a morir, bueno, no podemos afirmarlo directamente. Lo que parece sí claramente es que Hazael tiene aspiraciones políticas y que está viendo la enfermedad de Ben-Hadad como su oportunidad para él dar el golpe de estado. Pero eso es Hazael, eso lo tiene Hazael en su corazón, él no se lo ha dicho a nadie probablemente. Pero como Hazael es la mano derecha de Ben-Hadad, por eso está mandándolo aquí a consultar a Eliseo. ¿Va a morir mi jefe de esta enfermedad? Mándela a preguntar. Eliseo le dice, no es por la enfermedad, pero se va a morir. ¿Cómo así? Sí, se va a morir. Bueno, ¿qué sigue diciendo la historia aquí? Dice que el varón de Dios le miró fijamente. Se quedó mirándolo así. Mirando a Hazael. Él sabe cuál es su misión ahí con Hazael. Él la sabe. Porque él fue el sucesor de Elías. Y mirando a Hazael lo ve así por dentro, ve. Lo ve, lo que está pensando, lo que va a hacer, ve su futuro. Y se le zafan 2 lágrimas así. A Eliseo. A llorar. Dice el texto, versículo número 11. Y el varón de Dios miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse, como que una vergüenza, le subieron los colores a Hazael. Y luego lloró el varón de Dios. Llorando. Entonces le dijo a Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, y a sus fortalezas pegarás fuego, y a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que están encinta. Esa es estrategia de guerra de la antigüedad. O sea, ahí usted dice, pero Dios mío, ¿y eso pasaba de verdad? Pasaba de verdad. Entonces Eliseo está viendo a Hazael y está viendo el futuro
Pero este es el cumplimiento. Esto es lo que la palabra de Dios había anunciado para la nación de Israel si dejaba a Jehová. Y Elías le estaba diciendo a Dios: solo yo he quedado profeta de Jehová y me buscan para matarme. Y parecería que tú no estás haciendo nada. Y ahora Dios le dice: ve, unge a Asael. Y el que se zafe de la espada de Asael. Oye, hermano, el que se zafe de eso, Jehú lo va a matar. Y el que se le escape a Jehú, lo va a matar tú. Lo va a matar Eliseo. Claro, Eliseo no mataba a él yendo detrás de una gente con una espada. No, Eliseo mataba con la profecía. ¿Cómo? Bueno, en el mismo caso de los leprosos que estaban y el hambre que había en un momento también en Israel, cuando Eliseo le dijo: mira, mañana el plato del día va a volver a costar 120 pesos en la puerta de Samaria. El plato del día costaba 10,000 pesos. El plato del día, y el plato del día era la cabeza de un burro. Vendía carísima, que esa la más lo compraban los ricos. Los pobres estaban comiéndose sus niños. Por eso es que la mujer: mira, yo tengo una injusticia. Esta mujer me dijo: vamos a comernos mi niño hoy, y ahora cuando llegó mañana no comemos el mío, y no comimos el mío, y entonces ahora que nos vamos a comer el de ella lo escondió, rey. ¿Sí? Era así que estaba la situación, de fea. Y entonces cuando Eliseo le dijo al rey: mañana aquí el plato del día otra vez a 120 pesos. Dijo el príncipe que se recostaba de los hombros del rey. El rey se recostaba en él y dice: si Jehová abriere ventanas en los cielos, será eso así. Y ahí viene Eliseo a matarlo. Tú lo vas a ver, pero no vas a comer. Y cuando el rebú, que sí es verdad, esa gente se fueron, y la comida, y él se puso en la puerta. Ya usted sabe, un reguero de gente con hambre. Le pasó todo el mundo por arriba y se murió. Entonces, aquí lo que nos está mostrando es el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero póngase usted a pensar, o sea, Eliseo no le dice a Asael: qué bueno, Asael, que tú eres el martillo de Dios contra esta nación impía. Qué bueno, Asael, que Jehová te va a levantar a ti como rey de Siria para que tú le entres a este reino del norte impío y malo. Qué bueno que sí, así mismo es que tú extraigas a esos niños y que tú mates a las mujeres y que abra el vientre de la mujer embarazada, porque ellos se lo merecen. ¿Usted sabe lo que hizo Eliseo? Cuando él vio que la ira de Dios iba a caer sobre la nación a través de este muchacho con esas ambiciones de poder que tenía, se le zafaron 2 lágrimas y comenzó a llorar con un llanto que el mismo Asael se sintió como: ¿y qué es lo que le pasa a este hombre? Llorando delante de él, llorando, hermano, por esa gente endurecida a quien la ira de Dios iba a caer sobre ellos. Eliseo amaba a su pueblo a pesar de todo. Y tenía un corazón sensible, un corazón que se entristecía ante la situación de su pueblo a pesar de que merecían el juicio. Él no se puso a estar pensando: él tiene sida, sí, pero que así era que tenía que morirse, porque es que era demasiado desorganizado. Él sigue, porque eso no se le puede hacer caso, no hay que ayudarle, porque es muchas veces que se la dijimos. Eliseo se puso a llorar por estos pecadores que merecen el juicio, pero la tristeza inundó su corazón. Asael, ¿y cómo va a ser? ¿Cómo yo voy a hacer eso? Mire, Asael no conoce su corazón. Eliseo conoce más el corazón de Asael que Asael, su corazón. Mire cómo dice el versículo número 13. Y Asael dijo: pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Eso era lo que Dios quería decirle cuando le dijo a Elías: tú vas a ungir a a Asael. Precisamente tú eres, a través de la profecía, y yo te lo voy a estar mostrando, es que vamos a instituir, por así decirlo, a Asael como rey de Siria. Dios estaba encaminando las cosas para que su juicio se manifestara
hacia el norte, pero al mismo tiempo estaba manifestando su gracia y su misericordia, llevando este ministerio continuo de manifestación, de gracia. Todo lo que Eliseo ha hecho hasta este capítulo número 8 ha sido gracia de Dios, misericordia de Dios. El martillo de Dios ya está cayendo sobre ellos a través de Hazael, luego de Jehú, y luego va a venir a Siria y va a terminar el trabajo. Y dice entonces el texto, versículo número 14. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿qué te ha dicho Eliseo? ¿Qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: me dijo que seguramente sanarás. Ahora, dentro de los planes de Hazael, que Hazael esté esperando que se muera para él dar su golpe de estado, que el rey sane no encaja en su agenda. No que el rey se sane, no encaja. Y el rey Eliseo dice: bueno, esa no es la enfermedad, Hazael, esta enfermedad no es mortal, pero como es de los hombres de confianza, si había una enfermera con Ben-Hadad, Hazael llegó y le dijo a la enfermera: dame el turno, yo lo voy a cuidar. ¿Qué es lo que hay que hacer? La enfermera le dice: mire, como le dio una fiebrecita esta mañana, este pañito que está aquí, usted se lo pone en la frente. O yo, don general, en la frente. Ah, ok, muchas gracias. Váyase con Dios. Gracias por su servicio. Le vamos a pagar el doble. Yo la voy a recomendar para que la pongan jefa de la Norsa. Y se queda Hazael con su hombre. Y dice el texto que al día siguiente, que ya se estaba mejorando más de la cuenta también, tomó a Hazael un paño, como dijo la enfermera, lo metió en agua. ¿Hasta dónde es que llega el paño? A mí se me olvidó. Y le colocó el paño ahí. Dice, y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, y murió, y reinó Hazael en su lugar. No, que era en la frente, pues yo me equivoqué, yo lo puse en la nariz. Y le hice un chin de fuerza para allá. Pero nadie ¿qué era lo que Hazael tenía que decir? Señores, el rey no pudo superar esta enfermedad, el rey se murió, pero de ahora en adelante el ejército dirige esto y yo soy el nuevo rey. Y ahí está Hazael. Y así llegó Hazael a ser rey de Siria. Pero y eso era lo que Dios había anunciado en su palabra. Sí, Dios había anunciado que Hazael iba a ser el rey de Siria. Pero al Ben-Hadad lo mató Hazael. ¿Sí? Y eso estaba fuera del control de Dios. No, eso estaba bajo el control de la soberanía de Dios, pero el responsable de matar a Ben-Hadad fue Hazael. Y el profeta dijo: no, él no se va a morir de esa enfermedad, es de otra cosa. Sabrás tú de qué se va a morir. Y de esto mismo fue que se murió. Hazael terminó de liquidarlo mientras él se recuperaba. Y ese Dios, que en su gracia, en su misericordia, estaba llamando a la nación al arrepentimiento continuamente, al mismo tiempo va manifestando su ira, su desprecio hacia el pecado. Y esto entonces ahora continúa con el reino del norte, el reino del sur, mismo procedimiento. Dicen los versículos que siguen, versículo número 16. El reino del sur no se había mencionado prácticamente desde el capítulo número 22 del primer libro, y vuelve y se retoma porque el ciclo de Elías y el ciclo de Eliseo, todo estuvo relacionado prácticamente con el reino del norte, manifestando Dios su gracia y su misericordia y el llamado al arrepentimiento, mostrándole que él amaba a su pueblo, llamándolo continuamente, y el pueblo no respondía. Y dice el texto del versículo 16, en el 5.º año de Joram, hijo de Acab. No se confunda aquí porque en este tiempo hubo un Joram en el norte y un Joram en el sur.
Dice, se parecían tanto que ya hasta los mismos nombres estaban poniendo. Dice, en el 5.º año de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. Y dice el versículo número 17, de 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Se murió a los ¿cuántos años? Murió bastante joven, ¿verdad? Murió de unos 40 años. Pero el otro se va a morir más rápido. Dice el versículo 18, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, de los reyes del norte, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab era su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, porque Josafat, por andar de congraciándose con Acab, para sellar esa amistad, casó a su hijo con una hija de Jezabel. Uno piensa eso, hermano. Se le metió un frito desde los pies hasta la cabeza. Con doña Atalía. Madre mía. Pero sigue diciendo el texto. En el versículo 19. Aunque ellos iban como el norte, aunque exactamente estaban asimilando toda la cultura de la impiedad, de la maldad, con todo eso, Jehová seguía siendo fiel a la promesa que él había hecho. Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Dios seguía manifestando su gracia y su misericordia. El sur comenzó a debilitarse. En el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Y Jorán, por tanto, pasó a Zair y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, rodearon al rey, a Jorán, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. En este caso el que huyó fue Judá. Dice, no obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna, porque se están debilitando. En el mismo tiempo, los demás hechos de Jorán y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Jorán con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo, en lugar suyo, Ocosías, su hijo. Esto es el sur. Este es el lugar donde está el templo de Dios, donde está el culto a Dios, donde están los hijos de David reinando. Y aquí dice el escritor, ellos se están volviendo como el norte, pero tú acabas de ver lo que yo presenté del norte. Que los reyes internacionales van a caer encima de ellos y van a exterminar al norte. Y Judá va siguiendo el mismo camino, pero Dios no lo exterminó por su gracia y su fidelidad a David. Pero sigue el norte, sigue el sur diciendo, dice el versículo 25, y en el año 12 de Jorán, hijo de Acaz, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. Jehú, hermano, de Exterminator lo encontró. Se lo llevó también. Ese se murió, hermanos. Reinó 1 año. A los 23 se murió. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. Aquí hija de significa nieta de Omri, rey de Israel. Y anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Y fue a la guerra con Jorán, porque juntaron los ejércitos, hijos de Acab, Ramón de Galaad, contra Hazael, rey de Siria, y los sirios hirieron a Jorán. Porque lo que está aquí es el cumplimiento dentro de la realidad histórica de lo que Dios había anunciado a través de su profeta. Ellos van como ovejas al matadero. Vamos a pelear con Siria. Y Hazael, sí, peleando contra ellos. Y el profeta había dicho ya, no hay manera que el norte pueda ganarle a Hazael. Y va el sur también a apoyar a su cuñado. Y dice el texto, versículo número
número 29. Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Y allí se juntaron los dos. Y en el capítulo número 9, que es otra historia, lo encuentra Jehú a los dos. Pero mire nada más, vea. Que nada más los títulos, que tenga su Biblia arriba, nada más lea los títulos. Jehú es ungido como rey. Versículo 14. Jehú mata a Joram. Versículo 27. Jehú mata a Ocosías. Versículo número 30. Jehú mata a Jezabel. Capítulo 10. Jehú extermina la casa de Acá. Versículo 18. Jehú extermina el culto a Baal. ¿Usted ve? Entonces no se tope con Jehú, que Jehú lo mata. Jehú. Eso era el que Dios había dicho. El que se escape de la mano de Hazael, Jehú lo va a matar. Era la manifestación del juicio de Dios. Y Dios le dice a Elías, le había dicho a Elías, pero yo voy a tener 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal, que no le han besado. Y Dios estaba cuidándolo y era lo que estaba presentando a través del cuidado de esta mujer que había sido fiel en obedecer a Dios y que Dios la preservó a pesar de todo lo que se estaba encaminando en la nación. Ahora, hermanos, de las muchas cosas que nosotros podríamos pensar de este capítulo, una de las primeras cosas que debemos señalar es la importancia, hermano, de obedecer la palabra de Dios en nuestras vidas, de someter nuestras vidas a las palabras del Señor Jesucristo. La medida de nuestro progreso como individuos, como iglesia, como persona, hermanos, depende de nuestro compromiso con la palabra de Dios, con las Sagradas Escrituras. Dios está manifestando su gracia hacia aquellos que esperan en Él, su misericordia y su cuidado a aquellos que observan su palabra y siguen su palabra. Pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es así como va caminando esto. Nosotros debemos confiar, hermano, plenamente en la palabra de Dios y en su providencia. Obedecer a Dios y estar claro de que todo se está encaminando para que la palabra de Dios se cumpla a cabalidad. No importa que lo que esté pasando por allá, que en China, que en Rusia, que en Estados Unidos, Dios está encaminando todas las cosas para que su palabra se cumpla. Todo. Y aquí también, hermanos, un tema interesante. Me parece a mí interesante, aunque un tema que no está en primer plano, o sea, no nos lo presenta el narrador directamente en primer plano, pero que se repite varias veces en la narrativa, y es el hecho, hermano, de la muerte, la realidad misma de la muerte. Si ustedes se dan cuenta, el mismo capítulo comienza diciéndonos la mujer cuyo hijo Eliseo había resucitado, o sea, lo había hecho volver, lo había levantado de los muertos. Pero luego el caso que sigue es Ben-Hadad, que se está muriendo. Y según Ben-Hadad él se ve a sí mismo, él entiende que se está muriendo. Pero luego sigue el otro rey Joram, que se muere bastante joven, con 40 años. Pero el otro, más joven todavía, con 23. Y la muerte está en cada una de las escenas, en cada uno de los episodios. La muerte para las personas de nuestros días es el sinsentido, porque precisamente hoy día la gente solamente quiere vivir en el presente, no quieren pensar en la tristeza. Esto no es un tiempo para tristeza, no es un tiempo para luto, no es un tiempo para sufrimiento, no es un tiempo para dolor, es un tiempo de siempre lo liso, o sea, feliz todo el tiempo, no arrugas, no aparentar vejez, no aparentar que el tiempo no se está avanzando. Es el tiempo del filtro, hay que siempre estar joven. Es el tiempo de lo antiviejo, de lo antitriste, del antiluto. Por eso usted sabe, tenemos que estar así todo el tiempo. Planchadito. O sea, no se puede ver arruga por ningún lado. Porque este es el tiempo precisamente del
presente, del presente que no tiene ni pasado ni puede tener futuro. Solamente presente. Por tanto, hay que consumir todo lo que esté aquí, todo lo que de apariencia de felicidad. Incluso los muchachos cuando se mueren hay que enterrarlo con música, con reggaetón, para aparentar que en el fondo no estamos tristes, que estamos contentos. Es el tiempo de la falta de significado. Entonces, ¿por qué? Claro, para ellos la muerte será ya el fin de esa negación y van a despertar a la realidad, que para nosotros es muy triste, como en el caso ahí de Eliseo ante Hazael, lo que nos da es tristeza, mucha tristeza. Ahora, para nosotros, hermanos, la muerte tiene significado porque nuestra vida tiene significado. Para ellos la muerte no tendrá significado, para una persona sin Dios no tiene significado porque su vida en el presente no tiene significado. Pero para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, una vida con significado le da significado también a morirse, porque morirse es la continuidad de lo que nosotros hemos estado afirmando aquí. O sea, pasar de este mundo a la conciencia eterna es seguir afirmando lo que ya hemos afirmado aquí, que Cristo es mi vida, que Cristo es mi resurrección, que Cristo es quien me da vida en abundancia. Entonces, si muero, lo que paso es a la experiencia de eso. Y no estoy diciéndote que se muera ahora. Eso parece tan bueno que cualquiera se muere. Bueno, pues es así. Nuestra partida de este mundo no es más que entrar a la plena conciencia de lo que hemos afirmado y lo que continuamos afirmando aquí. Ahora, una vida sin sentido, una vida en la que usted no entiende cuál es la razón de ser para este mundo, entonces su muerte tampoco tiene significado. Pero para nosotros sí lo tiene, porque para nosotros Cristo es la razón de ser de nuestra existencia presente, igual es la razón de ser de nuestra existencia en la eternidad. Para mí, vivir es Cristo, morir es ganancia. Ben-Hadad, ¿me voy a morir o no me voy a morir? Sí, Ben-Hadad, te va a morir. Y si no te mueres de eso, te va a matar a él. Pero te va a morir. Y si tenemos aquí personas que no han aceptado al Señor Jesucristo, usted se va a morir. Y todos nos vamos a morir. En algún momento si el Señor nos viene antes y nos transforma y no vemos la muerte. Pero todos vamos hacia allá. Pero ¿cómo enfrentamos ese momento? Necesitamos a Cristo para que le dé sentido a nuestra existencia presente y al porvenir. Ahora, hermano, este versículo 19. El versículo 19 nos deja ver todo esto que hemos estado afirmando de este capítulo. Con todo eso. O sea, como que el narrador está diciendo, pero ustedes se pusieron a pensar que era lo que esta gente estaban haciendo. Ellos estaban haciendo lo mismo que hacían en el reino del norte y lo están haciendo donde está el templo de Jehová, donde se supone que debe estar el culto correcto. Pero con todo eso, Dios en su gracia, Jehová no quiso destruir a Judá, que era lo que le tocaba. Dios había dicho a los reinos del norte, a la dinastía de Jeroboam, dice, la voy a exterminar. Exterminó la dinastía de Jeroboam. Sustituyó a Jeroboam, Baasa, Dios destruyó la dinastía de Baasa. Ahora está la dinastía de Omri, y lo que Dios está diciendo, voy a barrer también la dinastía de Omri, que está seguida por acá, por Joram, por Ocosías, que está aquí también. Cuando Jehú llegue, no va a quedar uno solo de la casa de Acab. Y dice el texto, ellos estaban siguiendo el mismo camino. La razón por la que no fueron destruidos no era porque no lo merecían. La razón por la que no fueron destruidos era por la fidelidad de Dios a su promesa que le dijo a David, aunque tus hijos sean rebeldes, nunca apartaré de ti mi misericordia. Es por la promesa incondicional de Dios, siempre de tus hijos, es que yo voy a traer el rey, que va a ser el rey por excelencia. Y en ese rey, hermanos, Dios hizo una manifestación de gracia y de juicio extraordinaria. En la cruz del Calvario, no hay un juicio mayor que nosotros podamos encontrar en la historia humana que el acontecido en la cruz del Calvario. Ahí donde el Señor Jesucristo dice, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado. Ahí, hermanos, la ira de Dios había caído con todo. Ser el mayor de los juicios. Pero en ningún otro lugar, hermanos, la misericordia vence con tanto brillo y la gracia vence con tanto brillo como vence en la cruz del Calvario. En la cruz Dios estaba manifestando su gracia y su misericordia para con usted y conmigo, para que nosotros pudiésemos tener la base de esta relación y de esta salvación con Jesucristo. Y que Él pudiera decir eso, con todo y con todo lo que usted ha hecho, y con todo lo que yo he hecho, y con todo lo que hemos hecho todo, con todo eso Jehová no decidió destruirnos, porque estaba pensando en el David por excelencia, en la lámpara por excelencia, en Jesucristo, que es donde todas las promesas de Dios son sí y amén, para que usted y yo pudiésemos venir a Cristo y encontrar en Él perdón y encontrar en Él reconciliación. Y así su misericordia y su gracia venciera sobre el juicio. Que Dios nos ayude, hermanos, a ver cómo la gracia de Dios y cómo la palabra de Dios va encaminándose en los eventos de la historia, a pesar de que también Dios manifiesta su juicio, a pesar de que la tragedia del pecado nos rodea continuamente, pero cómo Dios muestra su misericordia y su gracia y cómo Dios nos va cuidando con su palabra para exaltar el brillo de su misericordia y de su bondad, de lo que Él está haciendo en medio nuestro. Señor, gracias por tu misericordia una vez más. Te bendecimos y te adoramos. Tú eres realmente bueno. Tú has sido fiel, como cantábamos. Y nosotros pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir a la luz de esa fidelidad, pero también compartir el quebrantamiento de corazón, aunque parezca contradictorio, que nos gocemos de tu gracia y de tu misericordia, y que al mismo tiempo también podamos tener corazones dolidos por la tragedia, Señor, que se cierne sobre aquellos que rechazan tu palabra. Cada día, cada momento, aunque tú estás extendiendo tu gracia y tu misericordia y tu llamado al arrepentimiento, vemos, Señor, que en el mundo que nos rodea, este mundo quebrantado, la experiencia continua, las consecuencias del rechazo de tu bondad. Danos, Señor, ese corazón también para que nosotros comunicar tu gracia a quienes nos rodean, hablarle de Cristo a quienes nos rodean. Lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.